Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y que este vídeo los encuentre con una sonrisa radiante. Hoy tenemos un tema realmente especial, uno que nos ha tocado el corazón de una manera profunda y que sabemos que también resonará con muchísimos de ustedes. Vamos a hablar de algo que, a pesar de las adversidades más terribles que la vida puede arrojar, nos demuestra la increíble fuerza del espíritu humano y la capacidad del amor para renacer, para florecer incluso en medio de la devastación más absoluta. Nuestro tema de hoy, como ya habrán podido intuir por el título, es Hande y Kerem, el amor renace tras el terremoto. Sé que muchos de ustedes son fanáticos fervientes de esta carismática pareja, o al menos de la exitosa serie que los catapultó a la fama internacional, y hoy vamos a adentrarnos en una historia real, una que trasciende las fronteras de la ficción y que nos ofrece un rayo de esperanza en los momentos más oscuros de la existencia. Queremos invitarlos, desde ahora mismo, a que se unan a nuestra creciente comunidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Tenemos muchísimo contenido interesante preparado para ustedes, joyas de historias y análisis que no querrán perderse por nada del mundo. Así que denle un clic decidido a ese botón rojo y activen la campanita para estar siempre al tanto de todas nuestras novedades y no perderse ni un solo detalle. Hemos sido testigos de innumerables historias de amor que nos han cautivado en series y películas, relatos que nos han hecho suspirar y creer en la magia de las conexiones. Sin embargo, lo que sucedió con Hande Erçel y Kerem Bürsin, especialmente en el contexto del devastador terremoto que azotó con brutalidad a Turquía y Siria, es algo que va mucho más allá de la pantalla y que verdaderamente merece ser contado y recordado. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con su trayectoria, Hande y Kerem protagonizaron juntos Senkalkam, una telenovela turca que con su encanto y la química explosiva de sus protagonistas conquistó audiencias a nivel mundial. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan genuina, que los fanáticos rápidamente se enamoraron de la pareja que formaban, tanto dentro como fuera de la ficción. Después de que la serie concluyera, su relación trascendió las cámaras, y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por el público, un auténtico fenómeno mediático. Compartían momentos de su vida cotidiana en las redes sociales, instantes de felicidad y complicidad, y todos esperábamos verlos juntos, construyendo un futuro, viviendo su amor plenamente. Sin embargo, el destino, con su impredecible y a veces cruel juego, a menudo nos presenta desafíos inesperados y pruebas de fuego. Y en febrero de 2023, Turquía y Siria fueron golpeadas por una serie de terremotos terribles, de una magnitud inimaginable, que dejaron a su paso una devastación espantosa. Miles de vidas perdidas, familias destrozadas por el dolor y la ausencia, y ciudades enteras reducidas a escombros, a montones de polvo y recuerdos. En medio de esta tragedia que conmocionó al mundo entero, la solidaridad humana se manifestó de una manera conmovedora. El planeta se unió para ofrecer ayuda y apoyo, uniendo fuerzas para mitigar el sufrimiento. Y fue precisamente en este contexto desolador que vimos brillar con una intensidad inusitada la verdadera fortaleza del espíritu humano, y cómo el amor y la solidaridad pueden resplandecer con una luz poderosa incluso en la oscuridad más profunda y aterradora. Hande y Kerem, al igual que muchas otras celebridades y personas de buen corazón de todas partes del mundo, se involucraron activamente en las labores de ayuda humanitaria. No se limitaron a hacer declaraciones públicas, a enviar mensajes de apoyo desde la distancia, ni a realizar meras donaciones económicas, aunque estas últimas fueron cruciales. Vimos a Hande y Kerem involucrados directamente en los centros de acopio, organizando la logística de la ayuda, clasificando víveres y suministros esenciales, visitando los refugios improvisados donde miles de personas buscaban un techo y consuelo, hablando cara a cara con los damnificados, ofreciendo palabras de aliento y un abrazo cálido a quienes lo habían perdido todo, absolutamente todo, en cuestión de segundos. Su presencia física, su cercanía, su empatía genuina, transmitieron un mensaje poderoso de esperanza y de unidad. No se trataba solo de ser figuras públicas, de mantener su imagen mediática, se trataba de seres humanos profundamente conmovidos por el inmenso sufrimiento de sus conciudadanos, actuando con una compasión admirable y una valentía digna de elogio. Pero lo que realmente cautivó al público, lo que hizo que esta historia se sintiera tan especial y nos lleva a hablar de El amor renace, no fue únicamente su participación activa y desinteresada en la ayuda humanitaria, aunque eso por sí solo ya era digno de admiración y aplauso. Fue la forma en que esta experiencia extrema, esta prueba de fuego pareció fortalecer aún más su vínculo, su conexión como pareja.
En medio del caos abrumador de la tristeza paralizante y la incertidumbre, vimos a Andy y Kerem apoyándose mutuamente de una manera ejemplar, inspirándose el uno al otro para seguir adelante, para no desfallecer ante la magnitud de la tragedia. Se convirtieron, sin proponérselo, en un faro de luz para muchas personas, no solo por la ayuda material y el apoyo logístico que brindaron, sino principalmente por el ejemplo de resiliencia, de fortaleza y de amor que ofrecían. A menudo las crisis más profundas nos obligan a reevaluar nuestras prioridades en la vida, a mirar con mayor claridad lo que realmente importa, aquello que tiene un valor perdurable. Y parece que para Andy y Kerem, esta experiencia traumática les permitió darse cuenta de la profundidad insondable de sus sentimientos mutuos y de la importancia vital de tenerse el uno al otro en los momentos buenos y, sobre todo, en los momentos malos. Vimos publicaciones en sus redes sociales donde, a pesar del dolor generalizado que embargaba al país, compartían momentos de una ternura conmovedora, de un apoyo mutuo inquebrantable, de una conexión que trascendía la superficialidad de las relaciones comunes. Se percibía en sus miradas, en sus gestos, una fuerza renovada, una determinación férrea por construir un futuro juntos, un futuro que sería, sin duda, más fuerte porque lo habían enfrentado juntos, mano a mano, superando la adversidad más terrible. Podemos imaginar, solo imaginar, la inmensa presión y el estrés que debieron sentir en esos momentos. No solo lidiando con la magnitud abrumadora de la catástrofe natural, sino también con la constante atención mediática, con las expectativas de millones de seguidores que los admiraban, y con el peso emocional de presenciar tanta desolación. Sin embargo, ellos eligieron enfocarse en lo que verdaderamente importaba, ayudar a quienes más lo necesitaban en ese instante crítico y, al mismo tiempo, fortalecer su propia relación, su propio refugio emocional. Vimos cómo sus interacciones diarias, incluso en medio de la tragedia, se volvieron más significativas, más profundas, como si cada momento compartido juntos fuera un tesoro invaluable en medio de la fragilidad latente de la vida. La narrativa de El amor renace no es simplemente un título romántico para atraer audiencias, es la historia real de cómo una pareja, expuesta a una de las pruebas más duras y dolorosas que la vida puede presentar, no solo se mantuvo unida, sino que su amor se profundizó, se volvió más resiliente, más valioso, más intrínseco. Es la historia de cómo, en medio de la desesperación más absoluta, encontraron en el otro un refugio seguro, una fuente inagotable de fuerza, una razón poderosa para seguir creyendo en un futuro mejor, un futuro lleno de esperanza. Más allá de su relación personal y de su admirable involucramiento en las labores de rescate, su ejemplo sirvió para inspirar a muchísimas personas en todo el mundo. Demostraron de manera contundente que incluso en los momentos más difíciles y sombríos, el amor, la compasión y la solidaridad son las fuerzas más poderosas que poseemos como seres humanos. Nos recordaron con su actitud que a pesar de las pérdidas irreparables, de la devastación y el dolor, siempre existe la esperanza. Y que el amor en sus múltiples y variadas formas es el pilar fundamental sobre el que podemos reconstruir nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestro futuro. Es fundamental recordar que la tragedia del terremoto aún está muy presente en la vida de miles de personas. Hay todavía muchísimas personas que siguen necesitando ayuda urgente, que están en un largo y arduo proceso de recuperación física y emocional. Y el ejemplo de Andy y Kerem nos invita a todos a reflexionar profundamente sobre cómo podemos contribuir, cómo podemos ser parte activa de esta monumental labor de reconstrucción, tanto a nivel físico como emocional. Su historia es un poderoso recordatorio de que cuando nos unimos como sociedad, cuando nos apoyamos mutuamente sin importar las diferencias, podemos superar cualquier obstáculo por inmenso que parezca. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la conmovedora y esperanzadora historia de Ander Ercel y Kerem Bürsin, una pareja cuya relación no solo se mantuvo intacta, sino que pareció renacer con una fuerza y una profundidad renovadas en medio de la terrible tragedia del terremoto que devastó Turquía y Siria. Hemos visto cómo su involucramiento directo y desinteresado en las labores de ayuda humanitaria no solo demostró su profunda compasión y valentía, sino que también pareció solidificar aún más su vínculo como pareja. En medio de la devastación y el dolor más profundo, encontraron en el otro una fuente inagotable de fuerza, un motivo poderoso para la esperanza, y un amor que se hizo más profundo, más resiliente y más valioso ante la adversidad más cruel. Su historia es un testimonio poderoso de la inquebrantable capacidad del espíritu humano para amar, para ayudar, y para reconstruir, incluso en las circunstancias más difíciles y desoladoras que la vida pueda plantear. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por dedicarnos su valioso tiempo y por ser parte de esta comunidad.
Esperamos sinceramente que esta historia les haya conmovido tanto como a nosotros, que les haya inspirado y les haya recordado la fuerza del amor y la esperanza. Nos encantaría saber qué piensan sobre esto. ¿Qué opinan de la forma en que Andy y Kerem han enfrentado esta situación tan complicada? ¿Creen que las experiencias difíciles y traumáticas pueden, de hecho, fortalecer las relaciones de pareja? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus reflexiones. Su opinión es increíblemente valiosa para nosotros y enriquece nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron inspirador, por favor, no olviden darle un gran me gusta, un pulgares hacia arriba gigante, y compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer y dejarse inspirar por esta conmovedora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido valioso. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, mantengan la esperanza y vivan con amor.